Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos aquí a hablar sobre las derivadas laterales. De la misma manera que existen los límites laterales y que la existencia de los límites laterales y el hecho de que sean iguales implica la existencia del límite en el punto e igual a este valor común, yo puedo definir las derivadas laterales, las cuales van a ser especialmente útiles para derivar una función, por ejemplo, a trozos. Derivar una función a trozos y decidir si la función es derivable en estas partes donde la función, digamos, cambia, ¿sí? Donde hay como una ruptura en la función. Entonces tenemos definición. Supongamos que tenemos una función definida en un intervalo abierto que contiene a cierto número real a donde yo quiero definir esa derivada laterales. F es derivable en A por la izquierda si el límite del cociente de diferencias existe, pero note que estoy haciendo aquí el límite por la izquierda. Si este límite existe, lo vamos a denotar con F' menos, ¿sí? Análogamente, pues el límite por la derecha, cuando existe el límite por la derecha de ese cociente de diferencias, lo voy a denotar F' más, ¿bien? Y de igual manera que la existencia del límite en un punto, pues yo voy a decir que una función f es diferenciable en x igual a si solo si estos dos valores existen, o sea, si la función es diferenciable por la izquierda y por la derecha, y si además esos valores coinciden, ¿sí? Es decir, una función f' me da L si solo si la derivada por la izquierda es igual a la derivada por la derecha e igual a ese valor L. Como iremos viendo conforme avanzamos, la derivada me da esa razón de cambio de la función o de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces, iremos viendo que una función no es diferenciable en un punto, por ejemplo, cuando tiene un cambio exagerado, un cambio exageradamente brusco, o por ejemplo, cuando no sea continua, ¿sí? Ser diferenciable es más fuerte que ser continuo. No basta con ser continuo para ser diferenciable. Geométricamente podemos ver, digamos, lo del cambio brusco como un pico. Vamos a ir viendo que cuando una función tiene un pico en su gráfica, un vértice, en ese vértice la función no va a ser diferenciable y justamente no va a ser diferenciable porque en los vértices las derivadas laterales no coinciden y como no coinciden, pues la derivada allí no va a existir. Vamos con los ejemplos. Quiero saber si esta función definida a trozos es derivable en x igual a menos 1, que es esa parte donde está cambiando la función. Entonces, vamos a solucionarlo. Bueno, lo primero que quiero es evaluar f de menos 1 porque lo voy a necesitar. La función está definida en menos 1, sí, está definida por aquí. Entonces sería 3 por menos 1 menos 2, o sea, 3 positivo menos 2, que me daría 1. Bien, entonces quiero calcular f' menos, o sea, hacer el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de menos 1 más h, porque estamos calculando la derivada de menos 1, menos f de menos 1, todo sobre h. Entonces esto vendría siendo el límite cuando h tiende a 0 menos, y aquí es donde vamos a tener que tener cuidado. Note que f de menos 1 más h, yo estoy sumando una cantidad h aquí, pero esa cantidad h es negativa porque el límite se está acercando por la izquierda. Y acercarse por la izquierda a 0 es tomar valores menores que 0, o sea, negativos. Entonces, estoy sumando, pero realmente estoy moviéndome a la izquierda de ese menos 1. Moviéndome a la izquierda del menos 1 es, pues, seguir por esta rama de la función.
sea que este f evaluado en esto lo tengo que usar acá. Entonces, ¿qué me daría? Pues me daría menos 3 por el argumento, que sería menos 1 más h, menos 2. Todo esto es el f de menos 1 más h. Menos f de menos 1. Y f de menos 1 ya lo tenía por acá. Me había dado 1 positivo. Lo estoy restando. Por lo tanto, f' menos 1, pues me va a dar límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. ¿De qué? Pues aquí tenemos que hacer algebrita. Aquí queda 3 positivo. Menos 2 menos 1 se va. Y me queda menos 3h sobre h. Simplifico las h. Me queda el límite de la constante menos 3. O sea que todo esto me da menos 3. Bien. Entonces, conclusión. Conclusión. F' menos el menos 1 existe y vale menos 3. Vamos ahora a calcular la derivada en menos 1 por la derecha para verificar si coincide con este valor que se encontró ya a la izquierda y así decidir si la función es o no es diferenciable en menos 1. Entonces, f' más el menos 1, pues vendría siendo el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de menos 1 más h menos f de menos 1. Quiero que note que nuevamente estoy sumando h a menos 1, pero en este caso h sí es un número positivo porque el límite lo estoy tomando a la derecha. Tomarlo a la derecha de 0, pues es ser mayor que 0, o sea, h es positivo. Entonces, al número menos 1 le estoy sumando una cantidad positiva, luego ese menos 1, pues me va a quedar, ese menos 1 más h me va a quedar mayor que menos 1. Ahora tengo que ver la función, evaluarla según la segunda herramienta aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría ese límite? Esto vendría siendo el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces, todo esto es el argumento. Ojo, todo esto es el argumento. Todo esto viene siendo la x que yo debo reemplazar aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedaría? Pues sería 2 por ese argumento más otra vez ese argumento. Bien, todo esto es f de menos 1 más h menos f de menos 1 y f de menos 1 ya lo teníamos acá que me da 1. Entonces aquí debo restar 1. Perdón, es f' más. Entonces aquí pues tenemos que abrir este cuadrado. Voy a abrir el cuadrado y de una vez multiplicar por el 2. Entonces me quedaría 2. El término del medio es negativo 2h. Estoy siguiendo esto. Negativo 2h, pero cuando lo multiplico con este, pues me queda negativo 4h. El último término es h cuadrado, que lo multiplico por esto y me queda 2h cuadrado. Menos 1 más h menos 1. Entonces, ¿aquí qué podemos operar? Pues note que puedo simplificar, matar este con este y con este. Y en h me va a quedar, pues 2h cuadrado aquí, y aquí en h me va a quedar negativo 3h. Entonces yo voy a sacar factor común h. Me queda h por 2h. Este h por este 2h me produce este 2h cuadrado. Y aquí me había quedado negativo 3h, que cuando saco factor común
h pues me quedaría acá menos 3. Bien, puedo simplificar esta h con esta y me queda el límite de esta expresión. Así que finalmente la derivada en menos 1 por la derecha pues sería el límite de esta expresión. Y aquí es muy fácil, ¿verdad? Digo menos 3. Observe que me está dando igual por la izquierda que por la derecha. Acá me dio menos 3 y acá también. Conclusión. F' en menos 1 vale menos 3, ¿sí? La función sí es diferenciable y vale menos 3. Lo que está pasando allí en el fondo es que la función, el pegue que se hizo entre esto y esto fue suave. Ese es el término utilizado en matemáticas. El pegue fue suave y por eso la función quedó diferenciable en ese punto. Si usted nota la gráfica de esta expresión, vendría siendo, a ver, algo más o menos, digamos que por aquí en alguna parte está el menos 1. Voy a hacer un esquemita. Vendría siendo un pedazo como así. Y luego se empata con una parábola acá. Algo como esto. Entonces, este pegue que hubo aquí de una recta con esta parábola no fue suficientemente brusco para que la derivada no existiera. ¿Sí? El pegue fue suave. Ese es el término utilizado, insisto. Esto es más o menos un esquema. Pero si el pegue aquí hubiera sido en un pico, la función no hubiera sido diferenciable, como es el caso de nuestro siguiente ejemplo. Entonces usted va a decir, ay, ¿será que las parábolas no son diferenciables en los vértices? Que por cierto, así se llama el vértice de una parábola. Ya me estoy saliendo un poco del ejemplo, pero las funciones cuadráticas sí son diferenciables en los vértices, porque ese vértice allí pues es suavecito. Una función cualquiera no va a ser diferenciable en un vértice cuando es agudo. Lo voy a mostrar ahora más rato con un esquema. ¿Sí? Cuando ese vértice es como una esquina, si allí tengo una esquina, la función no va a ser diferenciable. ¿Sí? Cuando usted piénselo así, pasa la mano y no siente esa punta. Aquí está suavecito y por eso la función es diferenciable aquí si lo quisiera, o acá que era donde me interesaba realmente, que es donde se une la recta con esta otra parábola. Este es el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un clásico, es la función valor absoluto. Quiero saber si esa función es diferenciable en x igual a 0. Y como veremos, la función no va a ser derivable en 0 y la razón es que las derivadas laterales no coinciden. ¿Sí? Así que no va a haber derivada en 0 y por lo tanto la función no va a ser diferenciable allí. Si usted recuerda la gráfica del valor absoluto es más o menos como esto. Note que este sí es un vértice en 0, esto sí es un vértice con punta y hay una punta. Entonces ahí no hay una suavidad como en el caso de una parábola, el vértice de una parábola, que ese vértice es suave, pero en este caso hay una punta y vamos a ver que no hay derivada allí. O equivalentemente uno podría decir que existen infinitas derivadas y por lo tanto no hay derivada. No puedo hablar de una única derivada. Bien. Entonces vamos a calcular la derivada por la izquierda y por la derecha. Pues noten por favor que f de 0 que lo vamos a necesitar, pues f de 0 está aquí. O sea, sería valor absoluto de 0 y esto es 0. ¿Listo? Entonces f' menos sería el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x más h, perdón, f de 0 más h,
menos f de 0. Bien, así que me queda límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Entonces esto en últimas es f de 0 más h, pero note que h es un número negativo, ¿sí? O sea, lo que yo tengo es que sacarle el valor absoluto a ese número negativo h, y si yo coloco acá una h y esa h es negativa, pues sería menos h, entonces aquí me daría menos h. Menos f de 0, y f de 0 pues sería valor absoluto de 0, que ya lo tengo acá, pues menos 0 sobre h. Pues no es difícil darse cuenta que aquí usted puede, pues este 0 no está haciendo nada, simplemente lo escribí para mostrar que este era este. Puedo simplificar esta h con esta h y me queda el límite de menos 1, que es una constante, así que me da menos 1. O sea, la derivada por la izquierda en 0 existe y vale menos 1. El cálculo de la derivada por la derecha es muy parecido al anterior. Simplemente ahora va a tomar el mismo límite del cociente de diferencias, pero me voy a acercar por la derecha. Y acercarse por la derecha, pues implica que aquí tengo f evaluado en h, o sea, valor absoluto de h, porque esa es mi función, pero h es positivo, o sea que debo mirar por acá. Entonces, f' más en 0 me daría el límite cuando h tiende a 0 más valor absoluto de h, pero h es un positivo, así que me queda h menos 0 sobre h, porque esto sería valor absoluto de 0. Pues el 0 no está haciendo nada, puedo simplificar esto con esto y me queda el límite de la constante 1. Y pues esto es 1. Conclusión, f' a la derecha existe y vale 1. Como la derivada por la izquierda y por la derecha no coinciden, entonces vamos a decir que la función no es diferenciable allí, ¿sí? Por lo tanto, f' en 0 no existe, ¿sí? Pues f' menos en 0 es diferente de f' más, ¿verdad? Aquí me dio menos 1 y aquí me dio 1. Geométricamente, pues ya lo había dicho, tengo un vértice, es que la función ahí no es suave, y como no es suave, no es diferenciable. Otra forma de verlo es que usted puede pensar que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Con esa pendiente, pues yo formo una tangente. Y si usted mira, aquí no hay una tangente, ¿sí? Usted podría pensar, no, pues la tangente es esta, o también pues es esta, si lo estoy tocando en un único punto, es esta o es esto. Hay infinitas rectas tangentes ahí. Como yo quiero unicidad, pues digo, no, simplemente no hay recta tangente. Y eso es lo que está pasando, que la función no es diferenciable en los picos. He colocado aquí algunos esquemas de cuando una función no es diferenciable. Entonces, en mi primer esquema tengo una esquina. Aquí hay un vértice, una punta. En esa punta las derivadas laterales no van a coincidir, por lo tanto la función no va a ser diferenciable en esa punta. En este otro, algo más básico todavía, una discontinuidad. Si la función no es continua allí, mucho menos va a ser diferenciable. Si notan el ejemplo previo del valor absoluto, la función valor absoluto es continua en 0, pero no es diferenciable en 0. Ser diferenciable es más fuerte. No basta con ser continuo para ser diferenciable. Pero digamos que lo básico que tendría que tener una función es que fuera allí continua, pero aún así no es suficiente, como el caso del valor absoluto. Entonces, si la función es discontinua, pues nada, no puede ser diferenciable. Otra forma en que no sea diferenciable es que yo tengo una tangente vertical, ¿sí? Como si tuviera así algo, como una S invertida, o se podría hacer así también. Allí tengo una tangente vertical, luego la función en ese punto
no va a ser diferenciable. Voy a terminar el video hablando de la derivada de forma global. Al igual que la continuidad, uno define la derivada de forma puntual. Es decir, una función es diferenciable en este punto. Para decir que una función es diferenciable en un conjunto, pues tenemos que hablar de que la función sea diferenciable en todos los puntos de ese conjunto. Esta vendría siendo la definición de derivada en un conjunto. Entonces, vamos a decir que una función es diferenciable en un intervalo abierto, digamos, de alguna de estas formas, un intervalo infinito así, si es derivable en todo número del intervalo, es decir, tiene que ser derivable en todos los puntos. Entonces, el ejemplo aquí otra vez es volver al valor absoluto. La función valor absoluto, uno simplemente dice, ella no es derivable. Cuando yo digo no es derivable, estoy diciendo que ella no es derivable en su dominio. Y pues su dominio son todos los números reales. Entonces, quiere decir que en algún punto ella no es derivable y en efecto, pues ya mostramos que ella no es derivable en cero. Como cero es un punto de su dominio, es simplemente yo digo la función no es derivable. Ahora, la otra afirmación que yo podría decir es valor absoluto es diferenciable, por ejemplo, en x igual a 5. Sí, eso es cierto. Sí, en ese valor puntual, en cualquier otro valor, de hecho, diferente del cero, la función valor absoluto es diferenciable. Pero como en el cero no lo es, yo no puedo hablar de forma global, ¿sí? Y decir que ella es diferenciable en su dominio. Entonces, valor absoluto no es derivable. Eso es todo por este video.